¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Hola a todos. Mi nombre es Rosa Edilma Echeverry. Eh, hice, Voy a contar un poquito pues como mi experiencia con el ayuno, cómo me llegó el ayuno, ¿cierto? La propuesta del ayuno. Yo soy docente y mi jefe cualquier día llegó. Ay, Rosita, mira, me llegó esto para hacer un ayuno. Hay unos testimonios muy lindos. Y yo le dije, ay, qué rico, yo lo voy a hacer. Ella me dijo que había dos maneras de ayunar, miércoles, viernes o los 40 días de cuaresma. Entonces yo dije, ay, no, voy a hacer el de 40. Claro que yo lo alargué toda la Semana Santa, o sea, hice 46 días. Eh, Fue una experiencia pues maravillosa. ¿Quién era yo? Una persona que iba a misa, hacía los rosarios normalmente 2, 3 veces a la semana, ¿cierto? Con el ayuno, empecé a hacer el ayuno pues como diario. Eh, Hubo una cosa que al principio fue muy charra porque yo a mis hermanos y a mi hermanita, ay, estoy haciendo un ayuno, ay, estoy haciendo un ayuno. Y cierto, como, ay, qué boom. Eh, y entonces todo el mundo era, ay, que se va a enfermar, que no sé qué, que vea, que eso le va a dar una gastritis. Y siento que, por ejemplo, eso fue lo que a mí me sanó todas mis dificultades del estómago y como de la gastritis. Pero después ya fui mirando como que el ayuno es una experiencia personal. Entonces, desde lo espiritual a que me llevó, ¿cierto? Como a mi interioridad, a que era de silencio, a que era de mucha oración, como fue justo en pandemia. Entonces yo estaba trabajando desde la casa. Entonces uno sacando el ratico para el trabajo, el ratico para orar, de la Eucaristía todos los días por el televisor. Me ayudó mucho, o sea, como las jaculatorias, como otros testimonios pues que escuchaba. Eh, Descubrí todas las pasiones que están en mi vida. Años anteriores había tenido con un sacerdote franciscano de los menores capuchinos, eh, en unos estudios bíblicos, el estudio pues como de ese asunto de las pasiones, y uno dice, oiga, yo que voy a tener eso, oiga, yo que voy a tener eso. Y el ayuno me ayudó a develar todas esos pecados capitales que están siempre en uno. Y siento que por lo menos darse uno cuenta de que de esas cosas, o sea, la gula, una cosa terrible, el orgullo. Y hay una cosa que yo más descubrí que me pareció tan bonito, y es porque el orgullo y la soberbia se esconden como debajo de la generosidad. No, yo decía, uno generalmente pues ayuda, que desprendido con esto, y anteriormente esa ayuda que uno daba era simple y llanamente buscando ser reconocida.
Entonces, con el ayuno, cuando fui entendiendo que no hay que hacer aspaviento, no hay que ser tan fafarachoso, pues como con esas cosas de procesos de reconocimiento interior, de, de encuentro personal y con Dios, entonces se da uno cuenta que no hay necesidad de contar, no hay necesidad de hacer. Y hay otra cosita frente a esa generosidad que me permitió el ayuno, es que son actos de amor, ¿cierto? Entonces, como son actos de amor, usted no necesita eh, como contarlo ni decirlo, sino es un acto de amor que haces con vos y con el otro. Entonces, fue una experiencia de verdad muy linda. Eh, Días muy difíciles, pero difíciles, yo no sé, no como de hambre, no como de hambre, sino como eh, de ansiedad, o sea, una ansiedad bárbara, bárbara, y ahí lo único que uno tenía, lo que me ayudaba a mí, es Jesús quien ayuna en mí, no soy yo, es Jesús quien ayuna en mí, es Jesús quien está en mí. Eh, entonces, las jaculatorias pues ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, Hubo otra cosa que para mí fue muy linda y fue el ayuno me ayudó a encontrarme con la palabra. Y lo hago ya desde que hice el ayuno, mmm, diariamente leo la palabra. Entonces es también una cosa que descubrí que me ha parecido muy linda. Incluso, además de la Biblia, entonces casi siempre en las nochecitas antes de acostarme, yo leo como las lecturas que corresponden a la Eucaristía del día siguiente y cualquier texto de la Biblia, descubriendo pues en ella cosas muy lindas. El libro de Sirácida, eh, o sea, fundamental en ese tiempo de, como del ayuno. Una experiencia muy linda, muy linda. Y siento que sana corporalmente como en muchas cosas. Yo tomo atorvastatina para el colesterol y durante el ayuno, o sea, no tomé la atorvastatina. Y terminado el ayuno, como al mes, tuve que hacerme como los exámenes y no, el colesterol súper bien, súper bien, súper bien. Ya después, como en diciembre, tal vez otra vez que volví a hacerme esos exámenes y otra vez el colesterol, pues no tan alto, sino, o sea, ya muy controladito, un poquito alto, pero pues no significativo, como para decir que haya pues que tomar el medicamento. La verdad es que es una experiencia bellísima. Y yo creo que el hecho de, de, de que la gente, o sea, esa gente que todo el tiempo al principio te decía, "Ah, te vas a enfermar, que yo no sé qué", recuerdo una expresión que me dolió infinitamente. Yo creo que ese fue como el peor ataque, porque mi hermana me decía, ¿cómo estás de fea? Mira, que has rebajado de peso y que estás con los ojos hundidos, te ves horrible. Y yo, ah, pues listo, para que no me veas, entonces yo no vuelvo. Mientras esté en el ayuno, entonces no nos vemos, ¿cierto? Fue una cosa muy dura, muy difícil como de manejarlo. Pero después como que, o sea, viendo las actitudes de uno, porque me sirvió, o sea, uno muy fácil habla del otro, uno muy fácil opina del otro. Entonces, como ya después del ayuno, ve, ellos se dan cuenta, ellos se dieron cuenta, sobre todo mi hermana, me hacía caer en cuenta
Y entonces le decía, esos son los frutos del ayuno. Entonces fue como haberle también dado a ella una lección, porque básicamente la familia es como la que más chuza para que uno no haga como el ayuno, pero posteriormente se dan cuenta como con las actitudes y con lo que uno va aprendiendo y como con esa renovación espiritual eh, que se siente, eso también se deja ver en los otros. Y cuando eso se deja ver, entonces es también para ellos como testimonio. Pienso que es una manera pues como de testimoniar eh, lo que uno vive. Pero la verdad que sí, una experiencia maravillosa. El año pasado también hice el ayuno los 40 días y en esta cuaresma igualmente también lo hice y cada vez que uno lo hace es renovador,